No estás solo. A través de la pantalla de Canal 6 queremos brindarte toda la actualidad de la ciudad de Mar del Plata y en definitiva toda la actualidad de las grandes ciudades, de la sociedad hoy. Por eso apuntamos a temas que pueden tener que ver con el medio ambiente, también con la política, todo el trabajo especial que desarrollamos durante el mes de agosto en relación a las elecciones y también los temas que tienen que ver con la justicia en general, pero en particular siempre hablamos de ese concepto o esa frase del flagelo de la droga. Hoy, de la mano especialmente de Carlos Walker, desde su investigación periodística, tiene un conocimiento más amplio que el mío en materia de hechos policiales, la justicia, el tema drogas. Bueno, queremos abordar en este bloque toda la información que tiene que ver con la actualidad de esta situación en Mar del Plata. Sí, es así, Pablo. Por eso está con nosotros el fiscal de estupefacientes, el doctor Alejandro Pellegrinelli. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Hace cuánto que se ha creado esta fiscalía? Esto se creó aproximadamente va a ser 6 años en el mes de diciembre. Esto fue en el mes de diciembre del 2005 específicamente, a partir de lo que fue en su momento una iniciativa del propio gobierno provincial. En ese caso, por aquel entonces era gobernador de la provincia Felipe Solá, y a partir de una iniciativa legislativa generada a instancia de la propia provincia de Buenos Aires, llevada al Congreso de la Nación, se logró desfederalizar, así se llamó, un tramo o una parte, para que se entienda, de lo que es la Ley Federal de Estupefacientes, Ley 23737. ¿Y cuál es ese tramo? Ese tramo es el destinado a todos aquel espacio de comercialización de estupefacientes destinado directamente al consumidor. Vale decir, para que se entienda comúnmente, la venta directa al consumidor, el último eslabón de la cadena del tráfico de estupefacientes. Este fue en principio la limitación que la ley nos impuso, y así en el mes de diciembre del 2005 iniciamos esta tarea, para algunos conocida, aquellos operadores del sistema judicial que venían de trabajar en la justicia federal, y para otros, como en mi caso, absolutamente desconocida y que hubo que ir desandando día a día y aprendiéndola día a día. ¿De dónde venía usted? De la misma justicia provincial, pero con antecedentes en delitos económicos y en otras áreas del Ministerio Público Provincial. Una pequeña duda. Antes de esto, entonces, la venta en una esquina de un porro de marihuana o el cártel de Juárez estaba todo en la misma bolsa. Era competencia Mm. exclusiva de la justicia federal. A partir de esta modificación, este tramo final de la ley, que se establece de esta manera y por un mecanismo que es de adhesión, vale decir, el Congreso de la Nación lo que genera no es una imposición a las jurisdicciones provinciales, sino es un mecanismo de adhesión. Todas las jurisdicciones provinciales que quieran adherir a la posibilidad de absorber en materia de justicia este tramo de la ley de drogas lo pueden hacer. La única que lo ha hecho ha sido la provincia de Buenos Aires, porque precisamente fue quien promovió esta instancia a partir de lo que significaba el problema fundamentalmente en todo el conurbano bonaerense, con las madres del Paco, las cocinas de Paco, digamos, toda esta avanzada que se venía produciendo de una realidad que era tangible, que era objetiva en algunos sectores especialmente, y que impuso la necesidad, por lo menos es lo que consideró el legislador bonaerense, de traer hacia la justicia ordinaria provincial el abocamiento de esta parte de la ley de drogas. Ahora, ¿qué balance hacen ustedes de estos 6 años de trabajo? Y es difícil hacerlo el balance realmente, porque lamentablemente siempre tenemos que caer en las comparaciones, y las comparaciones a veces son odiosas. Esto es lo que te muestra las estadísticas. A nosotros lo que nos posibilitó, sobre todo partiendo de la premisa del desconocimiento de la situación, fue desandar una temática desconocida para la jurisdicción provincial, empezar a conocer los datos objetivos de la realidad de Mar del Plata en este sentido y generar un mapeo delictivo, porque no lo había y tampoco fue suministrado por la justicia federal a los organismos provinciales para que tuvieran una idea de dónde estábamos parados. O sea, arrancaron en -10, ni en arrancamos, sí, y arrancamos a conocer y a desandar y a rectificar permanentemente sobre la marcha. ¿Y qué particularidades nos puede decir de lo que es la situación marplatense, específicamente con la droga? Bueno, en este desandar que yo les cuento, los primeros 8 o 10 meses de trabajar con la temática, intentamos en principio ver dónde estábamos parados, es decir, a ver cuál es la problemática concreta, dónde se asienta específicamente en la ciudad de Mar del Plata, cuáles eran los mayores focos de conflicto, y esto nos permitió hacer una primera aproximación a delinear una zona que estaba más o menos delimitada por la avenida Jara hacia Balcarce. Tierra adentro. Exacto. Y de la avenida 39 al sur. Nosotros la denominamos de alguna manera el mapa de la media luna, porque viendo el mapa de Mar del Plata generaba una suerte de media luna por sobre
la 39 hacia afuera y por sobre Jara hacia afuera. Pero en esa medialuna, ¿qué había? En esa medialuna se marcaban, sobre todo en algunos barrios de la ciudad, concentración de puntos específicos de comercialización al menudeo. Marihuana en algunos casos, cocaína en otros, y cocaína y marihuana en algunos en forma simultánea. ¿Ácido, LSD? No, esto es una característica propia del verano, básicamente en Mar del Plata, y no del resto del año. Con éxtasis también. Exacto. Y tiene que ver con la estivalidad, con la movida nocturna, con la movida electrónica que se presenta en casi todo el corredor turístico bonaerense a lo largo de lo que es propiamente el verano. No aparece, salvo honrosas excepciones, durante el invierno. Esto está muy ligado a otro tipo de condimentos que tiene que ver con esta movida particular del verano, de la movida electrónica, de la música de esta característica, de las fiestas privadas de esta característica. ¿Qué unidad de medida para, precisamente como decía Carlos, tratar de mensurar si anduvo o no anduvo y los logros? ¿Por toneladas, por cantidad de allanamientos? Mirá, nosotros hemos logrado, que es lo que en principio entendemos, una presencia permanente en el lugar. Esto se logró a partir de lo que en algún momento entendimos como diosa, que era una decisión de la propia procuradora de la provincia de que nuestros ayudantes fiscales estuvieran presentes en todos y cada uno de los procedimientos que se realizaba para conocer el terreno, y que hoy, años vista, decimos fue una buena decisión, porque esto nos permitió conocer el terreno y salir de los escritorios e ir al llano. Una decisión de Falvo fue eso, exacto, de María del Carmen Falvo. Claro, y conocer el territorio, saber dónde estábamos parados y cómo es esta dinámica, cómo son las relaciones y qué pasa en el momento de un procedimiento de esta naturaleza diferente a todos. Y cómo el fiscal articula con la policía también. Exacto, exacto. Ahora, doctor, han tomado últimas medidas en los últimos meses de demoler casas, o por lo menos donde se venden drogas. ¿Por qué esa decisión? Esto se dio particularmente en un barrio de la ciudad, no en todo, en el barrio Libertad particularmente. La Fiscalía viene trabajando ya desde hace unos años específicamente en esta barriada muy particular, donde pareciera estar instalada como parte de la dinámica propia del barrio la comercialización de estupefacientes, en cabeza en principio de 3 o 4 grupos familiares que lideran y se disputan territorialmente el manejo de esta cuestión. Ahora, con ese grupo familiares, desde la abuela hasta el nieto, ¿están metidos? Sí, varias generaciones. Ya a esta altura le puedo decir que varias generaciones, incluso varias generaciones ya han pasado por nuestros estrados, varias generaciones han sido condenadas y las generaciones más jóvenes continúan con el, si podemos llamarlo, con el negocio. La media luna roja de la droga en Mar del Plata. ¿Eso quiere decir que en el centro no se vende droga? Sí, ¿Se lo que pasa que lo que nosotros advertíamos era un mayor predominio de la búsqueda del material para la adquisición del centro hacia la periferia y no en sentido de la inverso. periferia al centro. Exacto. Siguiendo con lo que vos me estabas preguntando, yo te decía que esta modalidad de los últimos tiempos de demolición de algunas viviendas o de lo que queda de ellas, básicamente, porque tampoco lo son, tenía que ver con la idea de generar alguna medida de acción directa más allá de la propia irrupción, del secuestro de la droga, del procesamiento de personas. Tengan en cuenta que en todos los casos se da en viviendas usurpadas, en propiedades absolutamente en condiciones inhabitables por completo, sí, carentes de mobiliario, sin sanitarios, etcétera, etcétera. En esos casos, las propias organizaciones introducen allí a personas de muy joven edad, a personas de muy alta edad, a embarazadas, a madres múltiples. Todo ello, ¿por qué? Con el objetivo de que estas personas, eventualmente, en el caso de ser sometida a proceso, puedan, por su propia condición, obtener algunos beneficios de tipo procesal. Entonces creíamos que teníamos que ir un paso más allá. Y el paso más allá tenía que ver con la posibilidad de erradicar de manera directa ese foco de conflicto que al vecino de todos los días y del barrio de toda la vida lo atormenta. La casa aquella. Esa, no esa casa, sino ese punto específicamente que es una vivienda derruida, una vivienda abandonada, una vivienda en la que se producen situaciones de extrema violencia. Nosotros hemos tenido por caso varios homicidios producidos en el barrio, aún no esclarecidos, en la puerta de estos kioscos de comercialización. Son kioscos, digamos, son kioscos de droga. Son lo que la gente conoce o menciona como kioscos de comercialización de droga. ¿Cuánto vale en la calle de Mar del Plata un porro o una dosis mínima de cocaína? Depende de las calidades, en el caso de la cocaína depende del nivel de concentración, de pureza de la cocaína, pero en el barrio Libertad, por ejemplo, una dosis o una pequeña dosis que suele oscilar entre el medio gramo y el gramo puede valer aproximadamente entre 10 y 20 pesos. De cocaína de muy mala pureza. O sea, los niveles de concentración de pureza de la cocaína es absolutamente mala, al punto que cuando las perillas químicas te
te traen los resultados, te demuestra que tienen un 12, un 13, un 15% de concentración. El resto es todo elemento de corte. Ahora, doctor, usted dice la justicia, la policía. Por ejemplo, el Estado municipal, ¿puede tener un rol activo en estos temas? Usted habla de casas usurpadas. ¿O los podrían ayudar en algo ustedes? Mira, en el caso particular de las demoliciones, sí, se ha solicitado la contribución de la municipalidad y el apoyo de la municipalidad en este sentido, incluso a la hora de tomar las decisiones para que contribuya a través de la concurrencia de inspectores municipales a fin de certificar el estado de las viviendas. Para esto nosotros tuvimos que hacer incluso todo un antecedente dominial de cada una de las claro, propiedades para encontrar a sus legítimos propietarios y para que estos consientan la posibilidad de demoler lo que queda de sus viviendas originales. En este caso la municipalidad ha contribuido. Pero lo que también uno advierte, y es acá donde uno entiende que la ayuda o el compromiso debiera venir de todos los sectores del Estado, es que cuando uno irrumpe en estos barrios, se da cuenta que las condiciones de habitabilidad del barrio, de infraestructura, de urbanismo del barrio, posibilitan el asentamiento de estos grupos y la posibilidad de que estos grupos sigan haciendo literalmente lo que quieran en su barriada porque el medio se los permite. Vale decir, cualquiera de nuestra gente, falta de luminarias, claro, quizás, cualquiera de nuestra gente que va a este tipo de procedimientos se da cuenta que las calles se encuentran absolutamente anegadas, que no existe red cloacal, que no existe buena iluminación. Todo este tipo de cosas contribuye y tal vez en esto es donde el Estado debiera estar generando una avanzada para contribuir al no asentamiento y establecimiento de estos grupos. Fuera de ser un fiscal y un hombre de la justicia, ¿usted también lo cree esto que nos está diciendo? Sí, absolutamente. Sí, lo digo desde la visión de ciudadano. Yo voy a los allanamientos, concurro a los allanamientos y tengo la visión de hombre, de ciudadano común, más allá de mi condición de hombre de la justicia. Digo, será un tramo aburrido de la nota, porque en esto coincidimos, y muchas veces chocamos con otros que no lo ven de esta manera, pero nosotros también coincidimos que llevar iluminación a un barrio o llevar asfalto es estar luchando contra la inseguridad y contra la droga. Seguro. Pero está bueno que usted, que está en el lugar de los hechos, también nos lo pueda comprobar. Sí, absolutamente. Sí. ¿Hay Paco en Mar del Plata? No, nosotros no hemos detectado. Hemos detectado, sí, cocaína de muy mala pureza, de muy mala calidad, que no es Paco. ¿Y se sabe aproximadamente cuánto estamos hablando y cuántos millones de pesos estamos hablando? No, de no puedo hacer una estimación. No. Sinceramente no. Pero para que ustedes se den una idea, nosotros hicimos una estimación mínima de que un kiosquito de estos, un kiosco del barrio Libertad, vendía aproximadamente entre 800 y 1000 dosis entre un sábado y un domingo. Saquen ustedes una cuenta a razón de entre 10 y 20 pesos por dosis. Esto es más o menos lo que generaba, siempre de manera tentativa, ¿no? Este es un número no exacto y no verificable, pero es más o menos lo que uno maneja como idea. En el nivel más bajo de comercialización. Exacto. Esto en la escala, en toda la estructura es lo más bajo. Exacto. ¿Qué pasa con el consumo privado y personal y con algunos debates que ya hay en la justicia? Que gente de la justicia nos dice... No está especificado, pero todos tenemos la misma idea que cuando hay consumo personal de un porro de marihuana no hay castigo. Me parece que toda esta idea surgió a partir del último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Arriola, y me parece que un poco los propios operadores judiciales, un poco los propios operadores de los medios de prensa, incluso los propios operadores judiciales, hago mea culpa, no hemos tenido la capacidad de hacer llegar a la población cuál es la real extensión del pronunciamiento de la Corte. Y por esto que se crea todo este mito y esta idea de que pareciera que a partir de ahora se puede fumar o tomar cocaína en la vía pública como si nada, y esto no es así. La propia Corte de la Nación, en su resolución, ha dejado establecido expresamente que estas conductas, amparadas por la garantía constitucional del principio de reserva de las acciones privadas, se limita al ámbito netamente de la privacidad del ser humano y del ciudadano. Y que la limitación tiene que ver con la trascendencia a los terceros y la afectación a los derechos de terceros. Vale decir, si usted o yo o él nos encontramos paseando con nuestros hijos en la plaza de la Rambla de los Lobos a las 5 de la tarde, volviendo de la playa con la sombrilla, y hay un muchacho que tiene ganas de fumarse un cigarrillo de marihuana, ese muchacho está trascendiendo a terceros con su conducta y está afectando su derecho o el mío, por ende esa conducta es punible. Es un delito. Eso es un delito. Eso es una tenencia de estupefaciente para uso personal con trascendencia a tercero, que es precisamente la excepción que la Corte ha dejado a salvo en su propio pronunciamiento, diciendo, esta es la limitación.
La Corte dice, en su ámbito de privacidad, en su casa, en su domicilio, y en la medida que no haya afectación a tercero, usted tiene amparo constitucional. Esta es una acción privada suya. De ahí en más, todo lo que tenga trascendencia es una acción que debe ser, por lo menos, sometida a su consideración de la justicia. Clarísimo. Para cerrar, el futuro, un desafío que se estén planteando para lo que resta del año. Los desafíos son, nosotros venimos postulando ya a partir de la experiencia que hemos venido colectando y de los resultados concretos a los que hemos venido arribando, la posibilidad de que la justicia de la provincia asuma la competencia total de la ley, vale decir, se revea este cortapisa que ha generado la ley, que indudablemente ha trascendido en dificultades operativas de articulación con la justicia federal para que la justicia federal investigue lo que a nosotros nos excede y viceversa. O sea, el porro, la dosis en la esquina y el cártel. Exacto. Lo que estamos postulando es la posibilidad de que los legisladores provinciales esta vez, a partir de los resultados obtenidos por la provincia, lleven al gobierno nacional la posibilidad de que se revea la competencia, pero esta vez para que la justicia provincial o federal sean concurrentes a la hora de intervenir. Si interviene la justicia federal, que asuma toda la competencia. Y nosotros lo mismo. Sea quien prevenga, todos tengamos la posibilidad de intervenir en todos los tramos que la ley de droga prevé. Ya sea el transporte, el almacenamiento, la distribución, el tráfico interjurisdiccional, etcétera, etcétera. Hoy esto nos está vedado y estamos por ahí exclusivamente limitados a la última parte de la cadena de tráfico. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. La palabra del fiscal de estupefacientes de la ciudad de Mar del Plata, el doctor Alejandro Pellegrinelli.